Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora estamos en el mes de julio, ya el séptimo mes del año, ya agotamos la primera mitad del 2022 y ahora transitamos la segunda mitad del año, o sea, viene la cuenta descendiente hacia el final de año. Hoy, 4 de julio, se celebra el 246 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Aquel día que John Adams motivó a Thomas Jefferson a procurar la votación de la nueva constitución que declaraba independencia en varios territorios de los Estados Unidos de cara a los colonizadores ingleses, y se dio el grito de independencia en 1776 en los Estados Unidos, y con ese motivo comenzó aquel país a engrandecerse, a distribuirse y a crear una confederación de estados, por eso se llama Estados Unidos de América, con una legislación federal y legislaciones independientes por cada uno de los 51 estados que conforman lo que se llama el Estado de la Unión o los Estados Unidos de América. Hoy 4 de julio es uno de los 2 días más importantes para la sociedad de los Estados Unidos. El Día de la Independencia y el Día de Acción de Gracias, que es el cuarto jueves del mes de noviembre de cada año. El Día de la Unión Familiar, se hace la tradicional cena y almuerzo primero, cena con el pavo y todo esto, pero es un día de acción de gracias. Eso es donde abre el periodo incluso de la Navidad. Desde ahí comienzan las preparaciones para la celebración de la Navidad y el fin de año. Pero el Día de la Independencia es un día patriótico, es un día donde los norteamericanos se desplazan de punta a punta de los Estados Unidos a reunirse con familiares, a aprovechar para hacer incluso compras importantes, un día de ventas de muchos especiales en la tierra de los Estados Unidos, una sociedad de consumo. Pero es un día en que los Estados Unidos que es una nación que ejerce mucho el patriotismo, lo celebra con orgullo, con diferentes actos oficiales, más que un día feriado. Aquí en República Dominicana la fiesta de acción de 4 de julio de la Independencia se celebró el jueves pasado con un cóctel de la Embajada de los Estados Unidos a la que asistió el presidente Luis Abinader y entre otros y políticos y funcionarios, invitados especiales, como cada año, 4 de julio. Lo celebran antes para aprovechar ellos como ciudadanos de los Estados Unidos y tomarse un fin de semana largo. Se tomaron viernes, sábado, domingo y hoy lunes, que es feriado, para que su personal de la embajada se tome este fin de semana largo. Muchos de ellos viajan a los Estados Unidos a pasarse ese fin de semana largo, y entonces se celebró el día, o sea, el cóctel de aniversario el jueves pasado. Esa es una de las fiestas, vuelvo y digo, importantes de los Estados Unidos. Pero también un día como este 4 de julio fallece en la madrugada el presidente Antonio Guzmán Fernández. Segundo presidente del PRD, el primero fue el profesor Juan Bosch, quien fue destituido por un golpe de Estado 7 meses después de ejercer el poder, y después de eso vino la revuelta de abril del 1965, tratando de restaurar el proceso de constitucionalidad del país y la reposición de Bosch, después de un gobierno de triunviratos, de un gobierno de un unvirato, de un duovirato, que finalmente no tenía ninguna posibilidad de seguir ejerciendo. Una cúpula empresarial de la oligarquía dominicana tenía el control del país después de haber acusado a Bosch de comunista, de todo este tipo de cosas, y esto desembarcó en una acción militar contra ese régimen y provocó la destitución
del gobierno que presidía Donald Rick Cabral, el empresario Donald Rick Cabral, y a eso siguió una intervención militar de los Estados Unidos apoyada en una denominada Fuerza Interamericana de Paz, la FIP, para tratar de disimular que era una intervención militar norteamericana, que en principio llegaron los marines a República Dominicana en los helicópteros que aterrizaron en toda la explanada lateral del Hotel El Embajador, donde allí había un campo de fútbol, de polo, de jugar polo, y venían a salvar vidas, a proteger las vidas de los ciudadanos de los Estados Unidos y a evacuarlos del país. Y se convirtió esto en una intervención militar que en el tránsito pasaron hasta 42.000 efectivos marines de la 82 División Aerotransportada de los Estados Unidos, pasaron por República Dominicana. Antonio Guzmán Fernández había sido en ese régimen uno de los puntales del régimen provisional, el régimen en armas que se creó bajo la dirección de Alberto Camaño Deñó. Incluso fue barajado su nombre como presidente provisional para zanjar las diferencias y buscar el tránsito hacia una estabilización político, social, económica del país en medio de la revolución. Apoyó cuando se decidió que fuera el abogado, cuando se apoyó que se hiciera el gobierno de transición y entonces después ingresó directamente en la vida política partidista buscando, el dirigente del PRD, Héctor García Godoy, fue que ocupó la transitoriedad en el gobierno provisional, y entonces él se lanzó en la búsqueda de la presidencia de la República, fue candidato presidencial por el Acuerdo de Santiago en 1974 contra la segunda reelección o intento de reelección que logró de Joaquín Balaguer, pero ese acuerdo se retiró de las elecciones 36 horas antes, alegando que se preparaba un fraude y que si ganaban las elecciones podría haber otro golpe de Estado inmediatamente o una subversión militar. En 1978 finalmente Antonio Guzmán gana la presidencia. Y gana la presidencia apoyado en una votación contra Joaquín Balaguer y su segunda reelección, su tercer periodo de gobierno. Tenía 12, tercera reelección y su cuarto periodo de gobierno que quería conformar. Antonio Guzmán Fernández vino de una confrontación muy ácida y muy dura con Salvador Jorge Blanco en las primarias del PRD que se celebraron en el centro de detallistas, ahí en la calle Jacinto de la Concha, en 1977, y eso provocó una división entre esos dos grupos del PRD, y finalmente Jacobo Magluta, que conformaba una tercera fuerza, apoyó a Antonio Guzmán y los dos ganaron la presidencia y Jacobo Magluta como vicepresidente. Gobernó con muchas tensiones y con mucha oposición interna incluso de ese grupo de Salvador Jorge Blanco. Y tenía sus recelos y tenía sus temores. Un hombre serio, un hombre digno, un hombre para mí, a mi juicio, Rudy González, ya yo estaba cubriendo las partes políticas para el periódico El Caribe. Comencé con mis primeras elecciones en 1970. Cubrí mis primeras elecciones, después la del 74 y finalmente la del 78. Y considero en mi forma personal de ver la vida política dominicana, para mí el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana. Salvador Jorge Blanco, un hombre de muchas intrigas y muchas cosas, que entró con una cuestión de manos limpias y terminó condenado a 20 años por corrupción. Usted dirá que fue un asunto político de retaliación de Balaguer, lo que usted quiera, pero eso es lo que cuenta la historia. Antonio Guzmán tenía sus apreciaciones muy grandes. En este libro, Memorias de un cortesano de la era de Trujillo, editado, su primera edición, en octubre de 1988, 4 años después del suicidio de Antonio Guzmán, Joaquín Balaguer, en la página 327 de este libro, dedicada al caso de don Antonio Guzmán Fernández, hace uno de los relatos para mí más interesantes que yo he visto de la pluma de Joaquín Balaguer, hablando de una segunda persona.
¿Por qué digo esto? Porque Balaguer no acostumbra a hacer, no ha acostumbrado nunca, no acostumbró nunca a hacer juicios de valor directamente de otras personas, sino de episodios ocurridos. Y aquí habla directamente de don Antonio Guzmán y por qué lo que en una reunión que sostuvieron en enero de 1982 en la Casa Presidencial entonces, donde está el Acuario Nacional ahora, y él relata por qué el gobierno tuvo esa casa y cómo él se reunió con Antonio Guzmán, estando Balaguer en la oposición, que le había pedido que lo visitara. Y él habla y dice que allí estaban doña René, Sonia y el esposo, y él fue con Bello Andino, y después se quedaron ellos solos y hablaron. Y él habla de Antonio Guzmán y dice de Antonio Guzmán: he sabido que el presidente Antonio Guzmán fue una víctima en los días que precedieron a su suicidio, en un desequilibrio emocional que adquirió finalmente el carácter de crisis depresiva. La noche que se quitó la vida, entonces relata lo que pasó esa noche, pero hace un juicio de valor, de Antonio Guzmán, que es lo que quiero. Aquí dice: ya solos el presidente Guzmán se desahogó conmigo y me expuso, entre otras intimidades, las preocupaciones por los posibles resultados de las elecciones que debían tener lugar en mayo de ese mismo año, mayo de 1982. Le atormentaba sobre todo la posibilidad del triunfo en esa consulta electoral del doctor Salvador Jorge Blanco. Desconfiaba de la supuesta veleidad de su carácter y tenía el temor de ser objeto, en caso de que triunfara, de represalias y persecuciones. Conozco, me dijo, a Salvador. Tengo motivos para no confiar en la suerte que correríamos, aún muchos de los miembros de nuestro partido, si llegara a escalar la presidencia de la República. Le habría dicho Antonio Guzmán a Joaquín Balaguer. Entre otros episodios, me refirió que en 1974 se celebró en la ciudad de Santiago una manifestación en que participaron los distintos grupos políticos que describieron el llamado Acuerdo de Santiago, el cual resultó excepcionalmente concurrida. El éxito de esa concentración popular fue atribuido por algunos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano al hecho de que el profesor Juan Bosch no se hallaba presente en ella. Jorge Blanco, según me contó el presidente Guzmán, dice Balaguer, le visitó al día siguiente para sugerirle que se expulsara del movimiento al profesor Juan Bosch, ya que era evidente que su vinculación con el Acuerdo de Santiago le resultaba a ese frente político la adhesión de muchas personas que contemplaban con recelo su supuesta tendencia hacia la extrema izquierda. O sea, él fue a denunciar, lo que dice, él fue a denunciar a Juan Bosch como un hombre que le resultaba peligroso para ellos. Y habla en otra parte, la primera parte donde él comienza a hablar de Antonio Guzmán, dice de Antonio Guzmán, hace unos calificativos de Antonio Guzmán que para mí fueron excepcionalmente importantes. Bueno, él dice que Antonio Guzmán era un hombre serio, era un hombre bueno, era un hombre que estaba dedicado a gobernar y que creía firmemente en lo que estaba haciendo. Eso dice Joaquín Balaguer en su libro Memorias de un cortesano. Y está con una fotografía con don Antonio Guzmán en esa reunión de esa casa. Libro Memorias de un cortesano. Entonces yo tengo mis consideraciones sobre esto. Esa noche que se dio el pistoletazo Antonio Guzmán, yo fui a Palacio, fui de los primeros que llegué junto con don Rafael Herrera, enviado por Germán Ornes, y estuve allí con Jacobo Magluta toda la noche hasta la madrugada cuando se anunció oficialmente el fallecimiento de don Antonio. Todo un episodio que yo narro con muchos detalles en mi libro Prensa versus Poder, y porque fue un episodio que yo viví. Pero para mí creo que este aniversario, 40 años después, señores,
del suicidio de don Antonio, hay mucho para recordar de un hombre serio, para mí, de un hombre honesto, para mí, de un hombre con muchas virtudes y al quien le atribuían que porque no era un letrado, no tenía las condiciones para gobernar, y sí tuvo las condiciones para gobernar. Para gobernar un país en medio de después de una crisis de todo lo que siguió hasta el 66, después de un gobierno muy autocrático de Joaquín Balaguer durante 12 años y todo lo que vino con ella, para iniciar verdaderos cambios y la reestructuración del país, entre ellos el principal y más complejo, que era la despolitización de las Fuerzas Armadas. Y logró en gran medida iniciar ese paso de la despolitización de las Fuerzas Armadas, lo que se logró y hasta mucho tiempo después, continuó como una realidad y ha continuado como una realidad en República Dominicana. Nueva vez, 40 años después, paz a los restos de don Antonio Guzmán Fernández, presidente de la República Dominicana 1978-1982. Hoy el Partido de la Liberación Dominicana, en boca de su vocero y secretario general Charles Mariotti, en una conferencia de prensa en la que estuvo Gustavo Sánchez Díaz, que es Gustavo Sánchez, quien es el vocero de la bancada PLDista en la Cámara de Diputados, Iván Lorenzo, quien es el vocero de la bancada PLDista en el Senado, José Dantes, quien es el secretario de Asuntos Jurídicos del partido, y Juan Ariel Jiménez, quien es primer vicepresidente del partido. En una conferencia de prensa, el PLD ha anunciado que apoya el proyecto de ley de extinción de dominio, luego que fuera acusado por el PRM de tratar de torpedear la aprobación de ese proyecto. Ellos citan algunas argumentaciones, pero es bueno oírlo en la voz de su secretario general en la conferencia de prensa que emitieron a mediodía de hoy para hacer este anuncio oficial del PLD en relación al proyecto de extinción de dominio. Veamos. Por esta razón, propusimos la inclusión de la elusión fiscal como una actuación de la cual se puedan derivar acciones de extinción de dominio, lo cual fue aprobado oficialmente por la Comisión Bicameral en su última reunión. Cabe resaltar que cuando grandes fortunas no pagan los impuestos correspondientes al Estado, es una forma de robarle dinero al pueblo dominicano, pues se trata de recursos que deja de recibir el gobierno y por tanto son recursos que dejan de destinarse a resolver los problemas de la gente. Tanto hemos apoyado la aprobación de este proyecto de ley en la presente legislatura, donde somos minoría, que el vocero del PLD en el Senado, senador Iván Lorenzo, ha solicitado en varias ocasiones que le entreguen las actas de las reuniones de la comisión donde se muestra el apoyo de nuestro partido. Como el Departamento de Comisiones del Senado, dominado por el PRM y sus aliados, no ha querido entregar las actas, al concluir esta reunión el senador Iván Lorenzo irá a pedir los audios al referido departamento. Lamentamos sobremanera la falta de transparencia en la entrega de las actas y los audios ante el requerimiento de la bancada del PLD para que el país conozca cada detalle de los puntos consensuados en el seno de la comisión bicameral apoderada del anteproyecto. Para concluir, enfatizamos nuevamente que el Partido de la Liberación Dominicana apoya el proyecto de ley de extinción de dominio tal y como ha sido consensuado en la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, con la única recomendación de tener en cuenta una redacción que no contravenga la Carta Magna ni en la forma ni en el fondo,
y que fortalezca el régimen jurídico del país. El Partido de la Liberación Dominicana está actuando en este caso como es nuestra costumbre, con hechos, y en su momento lo hará con votos a favor de esta ley, en ambas cámaras, siempre en procura de fortalecer el Estado de Derecho. Queda por ver si el resto de las fuerzas políticas están dispuestas a hacer lo mismo o sencillamente están buscando protagonismo mediático ante esta coyuntura y usando el anteproyecto evidentemente como un arma política. En resumen, y para que quede bien claro, la instrucción del PLD a sus legisladores es votar sí al proyecto de ley que se aprobó en la comisión bicameral. Por tanto, señores del gobierno y sus aliados, la pelota está en su cancha. Ya con esta aprobación del PLD, lo que habría que ver es si la ley es orgánica finalmente o es una ley regular, si necesita las 2/3 partes o una votación simplemente de mayoría simple. Eso habría que verlo. Hay discusiones en ese sentido, pero esto indica que el camino está allanado para la aprobación de la ley de extinción de dominio. ¿Qué va a pasar con las partes que se consideran violatorias a la Constitución? Ya veremos. Si lo aprueban de esa forma y cuáles serán los caminos que va a correr y si será denunciada ante el Tribunal Constitucional o no, ya veremos esa parte. Pero hay que esperar. Todo indica, después de las apreciaciones del propio presidente Luis Abinader y de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados y esta posición del PLD, que la ley de extinción de dominio será sancionada. ¿Qué dirá el partido La Fuerza del Pueblo? Ya veremos, que también se había opuesto por una serie de condiciones a esta ley. El día de hoy ya se conocen algunos detalles del expediente de 3.000 y pico de páginas con sus pruebas y todo esto que sometiera el PECCA contra el procurador Jean Alain Rodríguez y otras personas por casos de corrupción. Se dice que 35 personas más y empresas fueron incluidas como parte responsable de estas operaciones y que serán presentadas en juicio. Y ya en una última información, antes de que vayamos a la pausa y pasemos a nuestro conversatorio de este día, con el tema del COVID, 874 casos nuevos, 0 defunciones y una positividad de 21.15%, muy alta, muchos contagios, siguen llegando personas a los hospitales y continúa el tema del COVID. Las autoridades dicen que sí, que está ahí, que le están dando seguimiento, pero las autoridades no tienen la intención de colocar ninguna medida para evitar los contagios. Lo más que dicen es una gripe y tendremos que acostumbrarnos a vivir con ella. Vaya usted a ver. Vaya usted a ver. Así son las cosas. Permítame la pausa. Otros 874 casos de COVID-19 fueron detectados en República Dominicana, al realizar 4.133 muestras de primera vez con una positividad diaria situada en 21.15%. Los casos activos de COVID suman 4.373, mientras los registrados ascienden a 611.582, de los cuales 602.825 se han recuperado y 2.896.683 han sido descartados, según cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública. Las empresas constructoras que ganaron la licitación para la construcción de la cárcel Las Parras o Nueva Victoria tuvieron que pagar un 20% de la contratación como soborno o extorsión al ex procurador Jean Alain Rodríguez. La revelación es parte del interrogatorio practicado por el Ministerio Público al ingeniero Antón Casasnovas Nolasco, quien además reveló que fue contratado para reclutar las empresas que debían participar en la referida licitación.
El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, anunció un plan para reentrenar a los agentes de la Policía Nacional. Explicó que dentro de 2 meses comenzarán a preparar las capacidades de los 38,000 agentes del orden. No será como en las gestiones anteriores, que los policías eran enviados a las calles con solo 3 meses de formación, expresó. El Centro de Operaciones de Emergencias COE emitió alerta amarilla para 13 provincias del país y alerta verde para 5, debido a los efectos asociados a una activa onda tropical, así como a la incidencia de una vaguada en el noreste de la isla que podría ocasionar posibles crecidas de ríos, arroyos, cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Este hombre ha llevado una lucha a lo interno del PLD de toda su vida con algo que se llama la corriente bochista. La corriente bochista lo ha llevado como una forma de identificar la parte, vamos a decirlo así, y eso es lo que yo digo, no necesariamente, la parte sana, la parte institucional, la parte decente, la parte honesta de hacer política en República Dominicana. Ese es lo que yo interpreto que ha sido el norte de por qué esta fuerza bochista ha desarrollado a lo largo de todo el tiempo, cuando cada uno habla de sus candidatos y de su gente que le gusta y de sus grupos y esto y aquello. Este hombre ha mantenido su fuerza bochista, su mirada en Juan Bosch, fundador del Partido de la Liberación Dominicana. Profesor Luis de León es un hombre de muchas batallas a lo interno del PLD y hoy está librando una de esas nuevas batallas con su precandidatura en busca de la candidatura presidencial por el PLD para las elecciones del 2024. Un poquito complicado lograr que Luis de León pudiera sacar este momento, estas horas ya en la noche para estar con nosotros, porque es un hombre que se dedica al estudio y a los compañeros. Pero aquí está, accedió y finalmente lo trajimos con una parafernalia de amigos y casi una encerrona con un café y un vaso de agua, que es lo que brindamos aquí en Oye País. Buenas noches, Luis. Gracias por estar con nosotros. Gracias, don Rudy. Gracias por esa presentación, ¿verdad? Usted es un hombre que nos conoce y ha hecho en este programa la introducción que caracteriza nuestra precandidatura de aspiración a la presidencia de la República. Como usted lo sabe, porque usted me conoce desde que era, hace mucho tiempo, desde que era director. De que éramos imberbes. De que éramos imberbes. Sí, porque ya tenemos, ya las canas sí, ya. Gracias, pero de mucho orgullo. Claro, gracias. Bueno, precisamente nosotros vinimos de Montecristi y participamos de la fundación del PLD un 15 de diciembre del año 1973, cuando se fundó nuestra organización, que el líder histórico de siempre, el prohombre de la libertad y de la democracia dominicana, el profesor Juan Bosch, fundó y participamos en el partido. Y hemos tenido una militancia sin pausa, sin límites, sin expulsiones. 50 años, Luis. Así mismo es. 50 años. Puede escribirlo, 50 años y una participación en el PLD crítica activa. Bueno, de hecho, nosotros
Fundamos la Fuerza Bochista del PLD un 16 de agosto del año 1999. 16 de agosto, en el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana que encabezó el presidente Leonel Fernández. Lo fundamos en Capotillo, Loma de Cabrera, allá donde está el monumento que rinde homenaje a los héroes de la restauración de la República. Fui invitado a dar una conferencia con el título La Guerra de la Restauración de la República vista por el profesor Juan Bosch. Bueno, y ahí nosotros en el tema, en la parte de preguntas y respuestas, porque ideamos frente a las inquietudes de noroestanos de Santiago Rodríguez, Valverde Mao, Dajabón y Montecristi, la fundación de la Fuerza Bochista, fundada para mantener en firme, en alto, para emular los valores éticos, morales, democráticos, de familia, culturales del profesor Juan Bosch, porque yo estuve con él al final de los años 80 y al principio de los años 90 hasta su desaparición. Y esos valores los asumimos en el PLD desde su fundación. Primero, bueno, yo fui antes de los 18 años, cuando participé de la fundación del PLD, militante del PRD. Dirigía en mi pueblo, Guayubín, Montecristi, la organización de carácter estudiantil, cuando estaba en el liceo, el FREN, Frente Revolucionario Estudiantil Nacionalista de aquellos años. Claro. Bueno, y después vinimos aquí a la capital de la República, participamos en el PLD, y en el PLD nos hemos dado una militancia activa en los valores del profesor Juan Bosch, de Juan Pablo Duarte. Yo soy también miembro del Instituto Duartiano. Y bueno, y cuando fui profesor del nivel preuniversitario, básico y secundario, y llegué a ser director del Liceo Argentina, bueno, allá le visitaba yo cuando era director en los años 86, 85, sí. 86, 87, a usted, al periódico. Y bueno, y ahí asumimos los valores patrióticos, sociales, desde el PLD. Y ahora, ¿por qué el profesor Luis de León se lanza a esta precandidatura? Bueno, en política, en términos científicos, hay que hablar de coyunturas. La coyuntura política de estos tiempos marcan una nueva época, un nuevo momento y una nueva mirada a la política. Es el tema ético, es el tema moral. El mundo entero despierta con el tema de la ética, de la moral. Pero en el caso nuestro, no la ética como una palabra hueca, no tomarla como una sombrilla, como la toma mucha gente. O el ser bochista. Nosotros, soy como Juan Bosch, seguidor de él, asumimos la cultura de rendimiento de cuentas de Juan Pablo Duarte, la participación ética. Y bueno, y hemos aspirado a la presidencia de la República pensando en que en este momento las bases del partido, toda la estructura bochista del PLD, que fue la que me propuso, porque Juan Bosch decía que en política no se aspiraba, usted debía ser aspirado. Y fui sugerido, fui planteado por dirigentes del partido, de las bases y gente de la sociedad para participar en este proceso electoral. La sociedad también va a participar en este proceso interno. Se llama la consulta interna del PLD. En octubre de este año. El 16 de octubre de este año para elegir el que será a partir de entonces él o la candidata a la presidencia de la República. Quien les habla es el número uno. De manera que ahí va a participar el pueblo, la sociedad, porque va a ser con el padrón. Uno con la... en la boleta yo soy el número uno. En la boleta, ok. En la boleta del PLD, en la consulta interna del 16 de octubre próximo. Bueno, y entonces decía que se va a participar con el padrón abierto de la Junta Central Electoral, haciendo excepción de los partidos, el partido oficial, PRM, y el partido La Fuerza del Pueblo. Pero todo el que esté inscrito en el padrón de la Junta Central Electoral podrá votar, esté organizado o no esté organizado, en un partido político por nosotros. Y naturalmente que esta aspiración está planteada también en función de que
El PLD es un partido progresista, es un partido de valores. Claro. Y generalmente lo que nosotros hemos observado, que todos los que aspiran en política deben ser millonarios o el pueblo debe asumirle una riqueza. La riqueza nuestra por la que mandamos a votar es la riqueza moral, es nuestro desempeño político, social en el Estado. Yo fui en los 20 años de gobierno del PLD, subsecretario de Educación, después viceministro cuando se creó la ley. Porque lo que hay que votar por mí es por mi educación, por mi formación, pero por mi trabajo comunitario, por mi trabajo político, por mi trabajo social, por mi actitud frente a la gente, por mis condiciones de hombre espiritual, religioso. La correlación de fuerzas en el PLD en este proceso de precandidaturas está, no voy a decir si tú eres el primero, si tú eres el último, no, sino está equilibrada en el sentido de que la dirigencia del partido ha dejado a manos limpias que cada uno haga su campaña y que se determine, o hay tendencias que están apoyando uno u otro candidato. Correctamente cierto, el Partido de la Liberación Dominicana, este proceso, nosotros hemos criticado que parte de la dirección política del partido, dígase comité político, y dígase también presidentes provinciales, asuma y al identificarse con y acompañarle a uno de los precandidatos y participar. Juan Bosch era exigente respecto al hecho de que los liderazgos, los que ocupan las posiciones de liderazgo, deben tener cuidado en el momento en que hay una participación activa, claro, porque eso es un mensaje, diciéndole un mensaje al partido y a todo el mundo, váyanse por acá. Sí, claro. Yo creo que no han cuidado eso, no se cuidó eso, y ya vimos como parte de esta dirigencia del comité político, parte de ellos tuvieron que renunciar a posiciones que tenían internas, porque de hecho se identificaron sin darse cuenta quiénes son. Nosotros también, aunque el partido ha dado libertad para la participación, hemos criticado también el hecho de que hacia la participación el partido debe jugar un papel más, sobre todo después de la experiencia, porque una de las razones de la experiencia de mi participación fue que los dos colapsos que tuvo el PLD, la división el 6 de octubre del 2019 y después el otro colapso, la derrota del 5 de julio, todo esto son dos colapsos estremecedores en el PLD. Bueno, en consecuencia, a partir de entonces, después del 9º Congreso Virtual, nosotros llamamos la atención en el sentido de que había que operar con mucha delicadeza y con mucho sentido de respeto a la participación de las bases del país. En ese sentido, hemos dicho también que el Partido de la Liberación Dominicana, en la presente coyuntura política nacional, no puede darse una crisis, no puede generar una situación que pueda afectar todo el respaldo y el apoyo que está teniendo ahora con la inscripción y la inscripción en el partido de gente, parte del pueblo. Por lo que nosotros creemos que independientemente de que hay una comisión que le da seguimiento, el CONAC, la Comisión Nacional de Aspirantes Presidenciales, sin embargo hay que ejercer determinadas posiciones para garantizar que ese 16, que el proceso de cara al 16 sea lo más transparente y que permita que todos los que estamos participando tengamos oportunidad por igual que todos. Bueno, resulta, por ejemplo, le puedo decir, que he visto parte de la dirigencia del partido que habla de 3 aspirantes, o vemos determinados medios de comunicación que hablan de 3, no, son 6 aspirantes. Y si usted es un dirigente del partido, usted tiene que decir Margarita Cedeño, Karen Ricardo, Marix Hernández, Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez y un servidor, pero tampoco eso hace daño. La política tiene que ser lo más delicada y transparente en el momento que hay un proceso electoral. Sin embargo, yo he visto, profesor, que entre ustedes mismos no hay hostilidad, sino que ha habido mucha decencia en cuanto a lo que uno está acostumbrado a ver, las luchas intestinas e incluso
las luchas unos frente a otros. Son a veces desgarradoras de un compañero contra otro. No. Sin embargo, en el caso de ustedes, aunque puede decir yo soy el mejor, pues no ha habido denotación de los otros, no ha habido descalificación. No. Me ha parecido muy interesante. Pero claro que sí, claro. No. Naturalmente. Yo digo eso en el contexto de las aspiraciones de un equipo, parte de nosotros. Pero en sentido general, el manejo ha sido ejemplar, excelente. A mí me da esa impresión. Correcto, no he visto a ninguno, y usted que está más comunicado que yo, así lo hace testimonial, a nadie hablar, denostar, ni hablar. Por ejemplo, en el caso mío, todos los precandidatos muy respetuosos y muy reconocedores del derecho que uno tiene que aspirar. Yo esto lo digo de la dirección, porque en los procesos hay un equipo que lo dirige. Sí. Y ese equipo debe ser lo más celosamente posible para garantizar el éxito, que no cabe duda que es algo ejemplar que está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana y su presidente, Danilo Medina, en el sentido de que en este proceso vamos a escoger democráticamente el que será el próximo presidente a partir de 2024 o el que será el candidato que va a resultar de ese proceso participativo. Y se está llamando, la dirección sí está llamando a que sea lo más participativo posible. Pero, profesor, está el partido de gobierno. Siempre el partido de gobierno lleva virtudes de ventaja, diría yo, por múltiples razones, un régimen presidencialista y todo esto, lleva ventajas cuando está en un proceso electoral. Y si el candidato es el propio presidente, tiene ciertas ventajas públicas. Después de eso está el presidente Fernández, de otro lado, que también es un candidato porque no tiene ninguna oposición de ser candidato. ¿Podrá el PLD consolidar una candidatura que pueda competir de tú a tú y hasta poder ganar el proceso? Yo sé que usted no me va a decir que no, porque sería una utopía que usted me dijera que no, porque si no, ¿de qué hago yo aquí? Pero realmente, en el escenario político que vive el país en este momento, ¿es posible? Bueno, en primer lugar, yo quiero decirle que la candidatura nuestra, la aspiración presidencial nuestra, su lema es: el bochismo garantiza la victoria. Lo repito, el bochismo garantiza la victoria. Nosotros estamos conscientes de que en la presente coyuntura política nacional, y estamos planteando la necesidad de la unidad del PLD con la fuerza del pueblo y con todas las organizaciones políticas de oposición. El país, en la presente coyuntura política nacional e internacional, está ante una situación de alta excepción. El orden institucional se puede desencarrilar. La crisis mundial de la pandemia, la crisis de la guerra, la crisis de la misma gobernabilidad, lo que anuncia es negros nubarrones sobre el país. Y el problema de Haití, que la comunidad internacional, Estados Unidos, Francia, Canadá, Inglaterra, lo que quieren están diciéndole, resuélvanlo ustedes los dominicanos. La problemática de gobernabilidad con la inflación, una inflación de casi 2 dígitos, una inflación que está generando mucha hambre, violencia en sectores populares y sectores de la comunidad, de las comunidades del interior del país. Una situación, una gobernabilidad tan complicada, porque se está gobernando un país en crisis y no hay un equipo con experiencia, dotado de la capacidad de la experiencia. Entonces se impone la unidad desde Duarte, desde Juan Bosch, desde las experiencias políticas. El PLD siempre ha ganado con unidad. Se impone un pacto de unidad para poder ganar, porque de lo contrario se queda el que está. Y la situación del país luce, perdone que yo diga esto a esta hora, luce lúgubre, con toda la situación social. Pero podría eso llevar a un pacto de unidad, como usted plantea, entre las fuerzas de la oposición y en este caso de la fuerza del pueblo o de ese colectivo con el PLD, ese colectivo como una forma de tratar de lograr un consenso mayor. Sí.
Bueno, yo he recorrido una parte importante del país. El sentimiento que hay en el partido y la gente del pueblo es unidad. El grito es unidad. El pueblo ha comprendido que los gobiernos del PLD han sido los mejores gobiernos que ha tenido la República Dominicana después del gobierno del profesor Juan Bosch, que fue un efímero. Pero ese gobierno, la obra de gobierno del PLD está sembrada en todo el país, en todo el país. La presente gobernabilidad se ha caído. Hay una situación de alta preocupación en los diferentes sectores de la sociedad. Y nosotros hacemos esa propuesta de la unidad para evitar el radicalismo, para evitar cantos de sirena, para evitar el aventurerismo, para evitar que movimientos sociales, políticos, quieran agitar a las masas hambrientas, porque aquí en este país el hambre se va a dar. Bueno, las predicciones de los organismos internacionales respecto a recesión económica global, respecto a una hambruna global, una situación de hambruna. Y nosotros en el país, aquí en el Caribe, tenemos un gran problema, el problema de Haití, donde hay de hecho una situación invivible, una hambruna, y lo que van a pensar es en el país, cruzar la frontera. El país tiene que prepararse para una situación que se pueda producir. Estamos, señores, en medio de una crisis mundial, una guerra que parece que la llevan generalizada. Estados Unidos y Europa quiere hacer una guerra generalizada. El mundo quiere paz, el mundo necesita paz. ¿Cuánta gente ha tenido que emigrar de Ucrania? Más de 1 millón de personas. ¿Cuánta gente ha muerto? Toda esta situación. Y como dijo el Papa, criticando a las Naciones Unidas, es incapaz de buscar una solución a esta situación que se ve. Entonces, la política, don Rudy, hay que verla ahora en el contexto internacional para tener soluciones a lo local. Claro. Porque el país, la República Dominicana, es un pueblo amante de la paz. Amante de la paz. Es un pueblo valiente, desempeñando papeles estelares, históricos, pero es un pueblo de paz. Y nosotros debemos prepararnos para la paz, no para la guerra. Por eso planteamos un acuerdo de unidad para evitar que el orden institucional se desordene, que en el país pueda sobrevenirle una situación que dé al traste con la gobernabilidad. Es que, y cuando nosotros vemos la reelección del presidente Luis Abinader, una reelección en medio de esta crisis económica, de estas situaciones que se vienen a venir, es algo terrible. Y aquí se podría, y alguien me preguntó, ¿qué consejo usted le daría al presidente en un programa, Luis Abinader? Que se encargue de gobernar bien, que con gobernar bien ha pasado la materia y pasa la historia. Porque para un presidente dirigir una nación en medio de todas estas situaciones es muy difícil. Y sabemos que un presidente tiene imposiciones y presiones, pero cualquier invento, la reelección es un invento, o cualquier situación que ahora debemos encargarnos, reflexionando a estas horas de la noche en voz alta, debemos encargarnos de evitar que el pueblo sufra lo menos posible con la inflación, con la situación económica que se está generando en el país, con el desempleo y con la violencia. Este es un país de paz y todos sabemos lo que se está generando en América Latina, en el Caribe y en el mundo entero, con esta situación que ha generado la pandemia. Y pensar muy bien en la solidaridad, en el amor que necesitan nuestros pueblos, las familias, la gente. Es que gobernar es ser empático, ponerse en las condiciones, las situaciones que viven la familia, los hijos de la gente del pueblo, que vive aquí en la capital, en los barrios y en las comunidades y en el interior del país. Sabias y ponderadas palabras, el profesor Luis de León, gracias por estar con nosotros. Y qué bueno poder conversar con un político sin oír, vuelvo y digo, descalificaciones y todo este tipo de cosas, sino hablar de concertación por la sociedad. Por la sociedad. Por el país, por el pueblo. Claro. Porque, por ejemplo, nosotros le decimos, cuando la gente dice, ¿se unirán el PLD y la Fuerza del Pueblo? Digo yo, pero ellos son depositarios del pensamiento de Juan Bosch, un civilista, un pacifista, que fue
presidente del Tribunal Russell II para evitar la guerra en Vietnam. Es decir, lo más importante en estos momentos, todo el mundo aceptarse, perdonarse, hasta apoyar al mismo gobierno para evitar situaciones. Tenemos que apoyar. No, las cosas buenas del gobierno hay que apoyarlas todas, de todos los gobiernos. La política no puede ser como la han aplicado muchas veces el mismo gobierno. Contra lo que estaban. Así no puede ser. La continuidad de Estado debe estar presente. La retaliación no funciona. No. Gracias de nuevo, profesor. Gracias a usted. Y gracias por acompañarnos en esta hora. Y tenemos las puertas abiertas. Seguimos de aquí a octubre. Va a pasar mucha agua por debajo de los puentes. Muchísimas gracias. Gracias. Permítame la palabra. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El presidente de Perú, Pedro Castillo, tiene muchos problemas con su Congreso, que insiste en destituirlo por ineficiencia en el poder, por una serie de cargos, y él ha estado luchando durante un año cambiando ministros, haciendo aquí hay un año tormentoso, y esos tormentos no ceden. ¿Qué va a pasar con él? No se sabe. 20 desaparecidos continúan después del glaciar que se desprendió en Italia, y mientras tanto la invasión rusa frente a Ucrania continúa sin cesar, con bombardeos, con ofensivas militares, con confrontaciones todos los días. Estos y otros temas nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País en las internacionales. La policía danesa informó que en el tiroteo en un centro comercial de Copenhague, con 3 muertos y 4 lesionados graves, dejó además otros 23 heridos leves, por lo que la cifra total de afectados asciende a 30. Se elevó al menos a 20 el número de senderistas desaparecidos tras el desprendimiento el pasado domingo de un glaciar de la Marmolada en los Alpes italianos, que causó la muerte de 6 personas y 9 heridos, según fuentes del salvamento alpino. Rusia dio por tomada la ciudad ucraniana de Lysychansk y toda la región oriental de Lugansk, tras lo cual Kiev admitió la derrota en el último bastión que aún controlaba en esta provincia. Una acusación constitucional que avanza en el Congreso, un nuevo ministro censurado y una rotura fulminante con el partido que lo llevó al poder. Es el saldo de una semana que dejó al presidente peruano Pedro Castillo con menos oxígeno para subsistir a la cada vez más asfixiante maquinaria opositora. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por haberme acompañado en esta hora. Yo soy Rudy González. Mañana aquí en Color Visión, nueva vez, estaremos para analizar otros temas de interés nacional e internacional. Pasen un feliz resto de esta noche. Nos vemos mañana.